El conflicto armado interno de Colombia es una guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde 1960 y se extiende hasta la actualidad, con antecedentes y causas directas de la etapa conocida como la violencia, que enfrentó a los partidos liberal y conservador, aproximadamente entre 1928 y 1958. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. A estos se les han sumado carteles del narcotráfico, las llamadas bandas criminales BACRIM y los grupos armados organizados. En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la factura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos de paz. Una de las características del conflicto en Colombia es la pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país. Y aunque los principales actores del conflicto siempre han sido, en su mayoría, los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares y la influencia del narcotráfico han determinado mayor o menor predominancia según el periodo en el que se estudie. Además, cabe recordar que, en líneas generales, Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora, y por otro lado, grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos, que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios del Estado. Entre 1974 y 1990, la historia de Colombia se encuentra marcada por varias reformas constitucionales, que a pesar de presentar algunos avances, mantendría serias diferencias sociales de carácter estructural. Entre ellas se destaca la promulgación de una reforma agraria, con el objetivo de permitir el acceso a las tierras. En 1978, la represión política y armada ejercida bajo la legislatura del presidente Julio César Turbay Ayala del Partido Liberal fue conocida por la promulgación del controvertido Estatuto de Seguridad, bajo el objetivo de apaciguar las revueltas sociales que desencadenó numerosas violaciones a los derechos humanos. En paralelo, a lo largo de la década de 1970, se realizaron cambios drásticos en la política económica, se redujo la intervención estatal, dando lugar a los procesos de liberación económica. El resultado fue el deterioro de la estructura social, el aumento de las tasas de interés, aumento de especulación y la concentración empresarial. Colombia es uno de los países que ha estado en guerra por más de 50 años, pero muchos nos preguntamos por qué este impresionante país aún continúa con una guerra absurda. Durante el periodo de la Reconquista, entre 1816 y 1819, varios líderes independentistas, sobre todo en la provincia de Boyacá, recurren a la guerra de guerrillas frente a los intentos de la corona española de recuperar el territorio perdido. Este fenómeno se continúa replicando en las siguientes guerras civiles de Colombia. En la última guerra civil en Colombia, la Guerra de los 1000 días, entre 1899 y 1902, cuando el Partido Liberal reconoció la capacidad de ganar una guerra civil convencional, ordenó a una resistencia en modo de guerrillas. Tras el fin de la guerra, en 1902, surge una relativa paz marcada por la persecución política, la cual se va intensificando poco a poco. En 1930, el Partido Liberal retoma el poder y asume un cierto revanchismo frente a la persecución política dada por el Partido Conservador. Esta escala aún más en 1946, cuando el Partido Conservador vuelve al poder tras la división del Partido Liberal. Tras el asesinato en 1948 del precandidato liberal Jorge Eliezer Gaitán, la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, años entre las 6:14 y 15, fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en la... Los alzamientos populares surgieron por todo el país, principalmente iniciaron en Bogotá. Así se le dio a conocer a una serie de disturbios ocurridos en la capital colombiana, conocida como el Bogotazo.
La represión del gobierno y la escalada violenta tomó un nombre propio, el periodo histórico que se conoce como la violencia. El Partido Liberal consideró que no había garantías para las elecciones presidenciales de 1950 y ordenó una resistencia armada que se conoció oficialmente como guerrilla liberales. Las guerrillas liberales operaban principalmente en los llanos orientales de Colombia, aunque también en otras regiones como el Tolima. Estos grupos fueron más organizados militarmente que las guerrillas que habían surgido espontáneamente durante la Guerra de la Independencia y las guerras civiles del siglo XIX. El Partido Comunista Colombiano y otras fuerzas políticas de izquierda se unieron a estas guerrillas. Tras el golpe de Estado en 1953, que le otorgó el poder a los militares en cabeza del teniente general Gustavo Rojas Pinillas. Esta patria que hoy vemos resurgir radiante de sus viejas angustias e incorporarse con risueña estampa a una vida de paz. En su gobierno se llama a las guerrillas a desmovilizarse y en 1954 se otorga un indulto general a todos los actores políticos, guerrillas liberales, paramilitares, conservadores. Pero en los años siguientes, varios líderes de las guerrillas fueron asesinados, hechos confusos que aumentaron la discrepancia y la desconfianza hacia el gobierno. Para el año 1957, el Partido Liberal y el Partido Conservador llegan a un acuerdo. El general Rojas Pinilla es derrocado por un golpe de Estado civil y se restaura la democracia electoral en 1958 y se crea el Frente Nacional. Muchos de los antiguos grupos guerrilleros no se desmovilizaron completamente y aquellos que tenían más influencia comunista se apartaron de la vida de la democracia para formar comunidades separadas bajo el principio de democracia popular y autogestión. Otros continuaron como grupos delincuenciales, que posteriormente se apoderarían del narcotráfico para financiarse. El acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador en 1957 fue excluyente frente a otras fuerzas políticas, lo que llevó al Partido Comunista, entre otros, a apoyar a grupos de autodefensas, comunidades de antiguos guerrilleros que no se habían reintegrado a la vida civil. El triunfo de la Revolución cubana sirvió de inspiración, pero también creó preocupación en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, también en las autoridades del Frente Nacional y muchos países latinoamericanos. Los grupos de autodefensas son denunciados como repúblicas independientes por los gobiernos del Frente Nacional. En 1964, el gobierno del presidente Guillermo León Valencia ordena la reincorporación a sangre y fuego de ser necesario de las famosas repúblicas independientes denominadas por estos grupos de guerrilleros. Una de esas comunidades, conocida como la República de Marquetalia en Tolima, dirigida por el exguerrillero alias Manuel Marulanda, o también conocido como Tiro Fijo, y de interés especial del Partido Comunista, escapó del cerco militar. Tras los sucesos, varios estudiantes universitarios liderados por Jacobo Arenas se unieron al grupo, que pasaría a llamarse Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC. Ese mismo año, en Cuba, los estudiantes colombianos becados por los partidos de izquierda, entre ellos el Partido Comunista, se crea la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán, la cual regresó a Colombia para convertirse en un grupo guerrillero, y así nació el Ejército de Liberación Nacional, o el grupo conocido como ELN. En 1968 surge el Ejército Popular de Liberación, EPL, otro grupo guerrillero de la nación colombiana. Pero en 1970 el general en retiro Gustavo Rojas Pinilla lanza su candidatura presidencial como candidato del ANAPO, Alianza Nacional Popular, y el apoyo de varios grupos políticos opuestos al Frente Nacional, la alianza entre el grupo liberal y conservador. En las elecciones realizadas el 19 de abril de 1970, Rojas pierde por un pequeño margen frente al candidato conservador Misael Pastrana Borrero. Tras el último reporte oficial del 19 de abril, Rojas lideraba el conteo de votos. El 20 de abril amaneció con el triunfo de Pastrana. Las denuncias de fraude no faltaron. Esto llevó a la formación de un movimiento conocido como el Movimiento 19 de Abril, o más conocido en Colombia como M19, una guerrilla más urbana e inspirada en movimientos similares a los Tupamaros de Uruguay.
Estos grupos surgen en un momento histórico, donde los líderes de izquierda en América Latina consideraban la vía armada como un camino viable o como el único camino para lograr la democracia popular que tanto promulgaban. El triunfo de la Revolución cubana surge como ejemplo e inspiración para todos estos grupos de guerrillas. Sin embargo, la geografía colombiana cortada por selva y montañas ofrece una gran ventaja de supervivencia a todos estos grupos criminales. Estos grupos guerrilleros eran financiados por la Unión Soviética y Cuba hasta 1989. Luego, estos grupos pasaron a la autofinanciación por medio de control de actividades económicas ilegales, como la extorsión, el tráfico de drogas y el secuestro, lo que les ha permitido permanecer hasta hoy en día con una de las fuentes de financiación más grandes. Sin embargo, el ELN sigue siendo uno de los grupos más activos del país, a pesar de que las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno y muchos de estos se desmovilizaron. Muchas de las disidencias crearon sus propios grupos, otros formaron grupos delincuenciales, unos retornaron a la vida civil y otros se unieron a otros grupos de guerrilleros, tales como el ELN o el EPL. Sin embargo, a pesar de esto, Colombia ha sido uno de los pocos países que actualmente en el mundo luchan una guerra por más de 50 años. En el texto Diseñar el futuro, una revisión de los dilemas de la construcción de paz para el postconflicto plantean que la construcción de la paz no es solo un asunto de matices ni se basa necesariamente en los méritos normativos de las distintas interpretaciones. Se relaciona también en factores como 1. La naturaleza del conflicto. 2. Las circunstancias en las que cesan las hostilidades. 3. El interés estratégico y la participación de la comunidad internacional en la solución del conflicto. Según el Banco Mundial, la construcción de paz requiere que se conozcan y se aborden las causas del conflicto. Sin embargo, diversos estudios apuntan a que las causas de los conflictos se transforman y que por lo tanto no hay una relación necesaria entre aquello que desata un conflicto y aquello que lo mantiene y contribuye a su perpetuación. Para que esto fuera posible en Colombia, se firmó un acuerdo de paz. En una decisión histórica para Colombia, una esperanza para el mundo, el expresidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las FARC, Timo León Jiménez, acordaron silenciar las armas para siempre, después de más de 50 años de confrontación bélica. El cese bilateral empieza con la firma de la paz. El acuerdo busca impedir que haya más víctimas y concentrar todos los esfuerzos en construir una paz estable y duradera. Este acuerdo fue firmado el 26 de septiembre del 2016. Se logró con esto la paz de Colombia, que estableció los términos en los que se dio fin a las confrontaciones con las FARC, mediante un cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, así como la dejación de las armas, después de la firma del acuerdo y el inicio de su reincorporación a la vida civil. De esta manera se está construyendo en Colombia un camino para una paz duradera y estable.